alabamos y bendecimos tu nombre, amén. Gloria a su nombre. La semana pasada hablamos de cómo hay un proceso cuando dice en la palabra de Dios, Dios me mostraste tus caminos, y luego dice en tu presencia, o me llenaste de gozo con tu presencia. Y hablábamos que los caminos, es importante entender el camino del éxito matrimonial, el camino del éxito en la instrucción de los hijos, el camino del éxito en la prosperidad en todas las cosas. Y hago un paréntesis, no sé para quién, pero él le dice en Salmo 1 que todo lo que uno hace puede prosperar, siempre y cuando tenga el consejo correcto, ande en el camino correcto y ocupe la posición correcta. Así que no sé, cualquiera que sea tu situación financiera, económica, Dios tiene algo especial cuando tú dejas que sus pensamientos y su consejo lleguen a tu corazón. ¿Estamos de acuerdo con ello? Amén. Entonces digámosle: Señor, el día de hoy yo recibo tu consejo, porque tu consejo me hace andar por el camino correcto. Tu camino me hace llegar a la posición correcta y me haces andar en bienestar, en salud, en prosperidad y en gozo, en el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Aleluya. Señor, en una ocasión, el Señor Jesucristo va por el camino y llega a Betania, que es un pueblo a unos 2 kilómetros más o menos de Jerusalén, relativamente cerca. Y ahí vivía una familia que eran amigos del Señor, conocidos, apreciados. De hecho, dicen tu amigo, que era Lázaro, quien tenía 2 hermanas, Marta y María. Una familia. Dios había hecho, el Señor tenía grandes cosas para esta familia. Esta ocasión, cuando va el Señor, Marta lo recibe en su casa. Todos digan, lo recibe en su casa. O sea, el Señor está en casa. Amén. El Señor estaba en casa. Cuando llega y lo recibe en casa, su hermana María, dice la Escritura, que se sienta a los pies del Señor Jesús y le pone mucha atención, se pone a oír lo que el Señor le va a decir. Esto es lo que dice acerca de María. Marta de repente viene y le dice: Señor, ¿no te da cuidado que mi hermana está aquí y yo estoy haciendo los quehaceres? Dile que se levante y me ayude. Y el Señor le dice: Marta, Marta, afanada y turbada en muchos quehaceres, pero una sola cosa era necesaria, y María la ha escogido. Ha escogido la buena parte, la cual no le será quitado. Está en Lucas capítulo 10. Cuando yo pienso en todo esto, y ahorita mientras hemos vivido en estas semanas testimonios, milagros que Dios ha estado operando, y probablemente, ¿cuántos de los que estamos aquí tendríamos algo que podríamos decir: esto es algo que Dios ha hecho en mi vida? Un milagro. Y yo sé que en especial, ¿verdad? En especial hay algunas mujeres que les gusta que les platiquen. Ya escucharon, pero les gusta que les platiquen otra vez. Yo quiero imaginarme que María, la hermana de Marta, había escuchado que en un lugar habían diagnosticado a una persona con unos tumores en la tiroides, y que él había hecho el milagro y la había sanado, y ella quería saber los detalles. Pero también había escuchado de una mamá
que sufrió la enfermedad o el malestar de su bebé, pero Dios la había sanado. Y ella había escuchado muchos testimonios, posiblemente muy parecido al que tú tienes. Y ella estaba esperando que el Señor viniera, porque quería que le contara con detalle. No creo exactamente que ella quería que le hablara de los rudimentos de la doctrina de Cristo, ni de la teología, ni de la escatología. No quería eso, ella quería oír la realidad presente. Y yo creo que ella tenía días de estar esperando, y cuando llega el momento que Jesús viene a su casa, cuando el Señor viene a su casa, ella no le importa nada. Posiblemente había hecho lo que había alcanzado a hacer. Yo no sé si fue repentina la llegada y había camas sin tender, o había platos por lavar, o había comida por preparar. Yo no sé, pero a ella no le importaba, porque ella lo que quería es estar cerca del Señor. Ella lo que quería era escuchar, posiblemente algo que ya había escuchado, pero quería oírla otra vez. Platícame otra vez. En la familia de nosotros se acostumbra mucho eso. Nos juntamos, por 40 años nos hemos juntado y dicen lo mismo que les dije hace 20, 10, 5 y 3 y el año pasado, se los voy a platicar otra vez. Y sale el mismo tema. Y nos acordamos. Y yo creo que ella quería oír de parte del Señor estos milagros, esta realidad. La hermana Marta era otra situación. Y esto lo quiero compartir porque el milagro, la buena parte que el Señor ve en lo espiritual, y dice: Marta, solamente una cosa era necesaria, y es lo que ha escogido tu hermana, y no le va a ser quitado. Pero hay un contraste entre solo una cosa y Marta, Marta, estás afanada con tantos quehaceres. Y a veces es necesario que nosotros entendamos lo que el Señor nos quiere enseñar. En la Biblia encontramos muchas veces contrastes. Encontramos contrastes. Un hombre que llega al templo y dice: ay, qué bueno que yo no soy como este pecador que está aquí. Y este está diciendo: Señor, no soy digno. Y el Señor hace un contraste. Encontramos continuamente contrastes. Y son contrastes que a veces Dios quiere que conozcamos, no una historia necesariamente, sino una enseñanza espiritual. Estas dos mujeres representan dos situaciones que puede ser toda la iglesia, o puede ser tu vida o mi vida. Puede ser la realidad de toda una congregación o de toda una familia. Que Dios quiere que nosotros entendamos que podemos, aún teniendo al Señor en nuestro hogar, en nuestra casa, aún teniendo al Señor su presencia con nosotros, nuestro actuar es como el de Marta y no como el de María. O sea, no es que no está el Señor en la casa, pero es que nosotros estamos teniendo el quehacer equivocado, o mejor dicho, los quehaceres equivocados. Muchos quehaceres. Dice tus quehaceres, ¿verdad? Estás afanada con tus quehaceres. Pero acá hay una concentración. Acá en el caso de ella, yo empiezo a ver, y dice que ella, María, se sentó. Cuando uno se sienta, de repente uno quiere hablar con alguien y dice: siéntate, porque no quiero que se te distraiga, ni quiero que pienses que en un minuto vamos a acabar y te vas a ir. Siéntate. Cuando ella se sienta, está de alguna manera diciendo: todo el tiempo que sea necesario, platícame con lujo de detalle, ¿verdad? Cuéntame la parte de la historia larga. No te vayas corto, Señor. Platícame todos los detalles del milagro. ¿Cómo fue que se sanó ese ciego? ¿Cómo eso de que le pusiste lodo en los ojos y fue sanado? O aquella persona que bajaron por el techo, Señor, y tú hiciste el milagro.
¿Cómo, Señor? Platícame con detalle. Ella se sienta a escuchar al Señor, pero no solamente se sienta, sino dice que se sienta a los pies del Señor. Ya el sentarse tenía algo especial, estaba dando un mensaje, pero sentarse a los pies del Señor implicaba que no quería que hubiera distracción alguna. En lo personal, yo desde que no me siento al frente porque sea el pastor, yo toda mi vida me he sentado al frente. Desde que me entregué a Cristo Jesús, cuando tenía 21 años de edad, yo siempre me senté al frente, siempre. Le decía al pastor, quítese porque me voy. No. Pero yo siempre me sentaba al frente, me gustaba llegar siempre temprano y sentarme a mero adelante, porque no me gustaba que nada me distrajera. O sea, yo no quería que nada pasara entre el predicador y yo. Yo no quería distraerme porque una persona llegó tarde o se fue temprano o se levantó, lo que sea, quería estar. Y yo creo que sentarse a los pies de Cristo Jesús representaba eso. Señor, me olvido de todo, menos de ti, porque ni tú ni nadie. No, esa es una canción. Pero no quería distracción. Lo que quiero es, voy a ir ahorita a una enseñanza. Estoy sentado, no traigo urgencia, lo más cerca de ti, no quiero distracción. Y oía la palabra del Señor. Oía la palabra del Señor. La semana pasada hablábamos acerca de oír. En todo este pasaje nunca menciona que María haya hablado. No habló, no se defendió de Marta. Nada, solamente se sentó a escuchar. Oía qué es lo que Dios tiene que hablarme a mí en lo personal. ¿Qué es lo que Él me quiere enseñar a mí en lo personal? La gloria de Dios, la Biblia nos habla de la gloria de Dios, la presencia de Dios, como algo que tiene peso. Algo que tiene peso. De hecho, el apóstol Pablo dice, esta leve tribulación momentánea produce en nosotros un cada vez más excelente y eterno peso de gloria. Gloria, dice la palabra de Dios, que se llenaba el templo o se llenaba el tabernáculo y el mismo sacerdote no podía entrar por la gloria de Dios, la presencia de Dios, como algo que tenía sustancia, algo que tenía materia. Parecía así el peso de la gloria de Dios. Cuando nosotros queremos entender lo que Dios nos está enseñando, y yo digo, podemos ser una iglesia tipo Marta, teniendo la presencia del Señor, pero con nuestra mente distraída, con nuestras múltiples ocupaciones. Cuando está el Señor, que tenemos que absorber y disfrutar y dejar las otras cosas. No es que no sean importantes, pero en ese momento no era lo más importante. Pensaba yo y decía, y esto es toda una enseñanza, pero si uno quiere ganar en la vida y quiere tener éxito y prosperar, tiene que saber distinguir entre lo bueno y lo malo, ¿cierto? Entre lo bueno y lo malo. Pero uno tiene que entender que si uno quiere ser la bendición que Dios tiene para uno, no es suficiente distinguir entre lo bueno y lo malo. Uno tiene que aprender a distinguir entre lo bueno y lo mejor. Y cuando uno se encuentra no en una situación que tienes que decidir entre lo bueno y lo malo, sino tienes que decidir entre lo bueno y lo mejor, tienes que entender que lo bueno se hace malo comparado con lo mejor. ¿Queda claro? En economía es muy fácil de entender para nosotros porque nos enseñaron acerca de la productividad y buscar siempre esta inversión. ¿Cuánto te da? Te da tanto, y esta te da tanto. Entonces, si tú tomas esta, estás perdiendo. No, estoy ganando. Estás perdiendo porque hay un costo de oportunidad. Estás dejando de tener lo que es mejor por haberte quedado con lo que es bueno. Y Dios nos quiere llevar siempre a lo que es mejor. La palabra excelencia, ex es salir de o sobresalir. Y es lo que Dios desea, llevarnos a algo, a otra dimensión en que nosotros no solamente
tenemos lo bueno porque decidimos entre lo malo y lo bueno, sino ahora estando en la familia de Dios, tenemos discernimiento para escoger no lo bueno solamente, sino lo mejor. Cuando hablamos de lo mejor y hablamos de la presencia del Señor, lo que esta mujer hizo, quiero estar cerca de ti, Señor. Quiero estar sin interrupciones, quiero estar concentrado, quiero estar atento. Nos lleva a algo que es muy importante, porque cuando hablamos de la presencia del Señor, la Biblia, y sabemos que Dios es omnipresente, quiere decir que Dios está en todo lugar. Sin embargo, por ejemplo, la Escritura dice que Caín fue sacado de la presencia de Dios. Y uno puede decir, ¿cómo puede este hombre ser sacado de la presencia de Dios si Dios está presente en todo lugar? Pero lo que está explicando es que aunque Dios está en todo lugar y uno puede accesar a Dios en todo lugar, parece ser que la concentración del poder y del amor de Dios se hace más notorio y manifiesto en ciertos lugares. Es más fácil que se manifieste la presencia de Dios donde hay personas que lo buscan y claman a Él, lo anhelan, lo desean, que en lugares donde no es buscado. Amén. Cuando nosotros hablamos del peso, el peso de gloria, quiere decir el peso de la presencia, ¿qué tan concentrada está la presencia? El poder de Dios, el amor de Dios, el poder tiene una fuente. La Biblia dice que nosotros recibiríamos poder, pero hay una fuente, algo hay de donde emana el poder. Y es importante que entendamos de dónde emana el poder de Dios, quién promueve el poder de Dios, qué cosas pueden obstaculizar el poder de Dios, porque si no, podemos perderlo sin darnos cuenta, estando el Señor en casa, no disfrutar de su presencia. Estando el Señor en casa y se nos diga, Joel, turbado y afanado estás con tantas cosas, solamente una cosa era necesaria, apréndele a María. ¿Qué hizo? Cuando yo llegué, esto es número uno. Aquello no está malo, o sea, no es que estuviera malo arreglar la casa, pero no es el momento. El momento es venir a la presencia sin interrupción de Dios. La presencia del Señor, por la concentración, vamos a decir, es donde uno tiene que buscar a Dios. Esos tiempos, cuando hablamos de quizá un tiempo de concentrarnos, o sea, nosotros decidimos reunirnos en este día, a esta hora, en este lugar, porque hay una concentración de intereses o de intenciones del corazón del Espíritu, buscando a Dios. Venimos porque estamos agradecidos con Dios, ¿cierto o no es cierto? O sea, venimos, mi mamá decía, es que no es posible que pase una semana en que Dios te ha dado tanto y tú no vengas a darle gracias. Era inconcebible en mi casa eso. Me acuerdo que quizá lo he comentado, alguna vez hubo huelga de los camiones en los que llegábamos a la iglesia y uno pensaba, pues ahora no vamos a ir a la iglesia. Mamá dijo, no, nos vamos a ir un poquito más temprano porque vamos a ir a pie. Pero era inconcebible, porque uno busca concentrar el lugar, el tiempo, el momento en que uno tiene que dar gracias a Dios. Amén. Estar atento a la voz del Señor, porque donde uno se concentra hay peso, hay valor. Donde uno se concentra, ahí la presencia está. Por eso el Señor habla tanto de mirad cuán bueno y delicioso es habitar los hermanos juntos en armonía. Por eso la palabra de Dios dice el día del Pentecostés que estaban todos juntos, unánimes. Por eso en Éfeso fueron todos llenos del Espíritu Santo. La importancia de esta unidad, como se nos testificaba ahorita, gente unida pidiendo por algo, intercediendo por algo.
llegando delante de la presencia de Dios por algo. La importancia de que nosotros busquemos del Señor, concentrándonos, no dispersos, sino concentrados, porque esta es la iglesia que recibirá la aprobación de parte de Dios. Nosotros debemos de darle el valor y la importancia al tiempo en que nos reunimos. En ocasiones será en una casa, en ocasiones es aquí en la iglesia. Aquí venimos. En la palabra de Dios, Dios establece como una ley en el libro de Levítico. Y dice, vas a poner un lugar, que yo te voy a decir dónde, y ese lugar lo vas a poner para que sea el lugar donde me van a adorar. Y la palabra de Dios habla en otras partes donde dice al rey, derriba los lugares altos. Yo no dice a qué se refiere con esos lugares altos. De repente había personas que decían, ¿dónde se reúnen? No, pues allá cerca del puente Cloutier. Uy, está re lejos, mano. No, yo aquí en mi casa voy a hacer mi altarcito. Porque aparte yo tengo una revelación o un entendimiento que yo creo que es más importante que lo que se habla por allá. Y otra gente dice, yo voy a hacer otro por acá. Y la gente hacía eso, y eso era algo que se oponía ¿a qué? Se oponía a la unidad, se oponía a la concentración, se oponía a la cercanía al Señor y se oponía a la manifestación del poder de Dios. Y el Señor dice, derriba eso. Cuando uno de repente hace un altar a su opinión, me llama la atención que Marta ni siquiera esperó que el Señor le contestara. Le dice, Señor, mira María, no me está ayudando. Y le hace una pregunta, Señor, ¿no te parece que María debería estarme ayudando? No espera que le diga, pues tiene razón, ¿verdad? Inmediatamente le dice, dile que me ayude. Y de repente nosotros tenemos, si somos de una iglesia tipo Marta o persona tipo Marta, nosotros hacemos un altar a nuestra opinión. ¿Sabes, Señor? Yo creo que mi opinión, es más, es inconcebible, Señor Jesús, que tú vayas a tener una opinión diferente a la mía. Yo ya la analicé y mi opinión es superior a cualquier opinión. Es más, no sé cómo estás distrayendo a María cuando debería estar ayudándome a hacer lo que tenemos que hacer de comida. La importancia cuando nosotros queremos deleitarnos de no escuchar. María no se defendió. Dios tiene bendición para todos nosotros. Amén. Dios tiene bendición, Dios tiene palabra, Dios tiene un tiempo para deleitarnos con Él. Y de repente alguien va a decir algo que puede tratar de romper o de dispersar la unidad, la concentración. No escuchemos, porque Dios quiere que sigas. Yo quiero que escuchen nada más esto. El Señor te dice, has escogido la mejor parte y no te será quitada. Amén. Dios te habla cuando tú has venido delante de la presencia del Señor con un corazón no distraído, no en muchas cosas, porque el Señor puede ser que nos suceda estando en casa, nosotros no lo estamos disfrutando. Estando el Señor en casa y nosotros estar pensando en otra cosa. Por eso tenemos que entrenarnos a venir, sentarnos a los pies del Señor Jesús para que nada nos distraiga. Cuando vengamos a la presencia, a la casa del Señor, decía el salmista, yo me alegré con los que decían, a la casa del Señor iremos. Gente que dice, yo quiero estar en la presencia del Señor, vengo a alabarlo, vengo a bendecirle, rompe con cualquier cosa. A veces esa voz de Marta no es alguien externo, a veces esa voz de Marta es una voz interna. Una voz interna que te distrae, una voz interna que te quiere sacar de la comunión con el Señor. No le hagas caso.
no le hagas caso. El Señor se deleita con que nosotros vengamos delante de Él y le digamos: Señor, aquí vengo a tus pies, sin urgencia, a escuchar lo que tú tienes para mí. Porque después de todo, lo que nosotros deseamos no es oír una lección más. Lo que queremos es que Dios hable a nuestro corazón. ¿Cierto o no es cierto? O sea, no es una lección lo que queremos decir: ya me aprendí 4 datos históricos de la Biblia. Quiero aprender algo de Dios. Quiero tener una experiencia personal con Dios. Quiero tener un encuentro con el Señor. Amén. Venimos a tener un encuentro con el Señor. Eso es lo que Dios nos está diciendo. Siempre que yo venga a tu casa, por así decir, y yo quiero declarar que esta es la casa del Señor, ¿verdad? Nosotros le decimos: aquí es tu casa, Señor. Cuando venimos y nos encontramos con Él, busquemos siempre: Señor, aquí quiero estar. Quiero deleitarme, Señor, al escuchar lo que tú me dices de los milagros, prodigios y maravillas que tú estás haciendo en la vida de otras personas. Mi fe crece, mi gozo aumenta. Entiendo, Señor, que no solamente vienes a sanar al enfermo, a liberar al cautivo, a dar vista al ciego, a salvar al que aún no te conoce, sino vienes a saturarme de gozo. Y es lo que tenía María, saturada de gozo de la presencia del Señor. Amén. Gozo de la presencia del Señor. Yo quiero que cantemos ahorita uno de los cantos que estábamos cantando. Y yo quiero que un momento cierres tus ojos. Tú y yo no estamos representados por Marta. Tú y yo estamos representados por María, por esta actitud del corazón. Yo quiero que como iglesia todos nosotros nos veamos sentados, representando que no traemos urgencia. Señor, quiero 1 minuto, 3 minutos, 5, lo que sea, estar delante de tu presencia. Vengo, Señor y Dios, a que tú me hables. Vengo a sentarme a tus pies, Señor, porque no quiero que haya nada que interrumpa. Y ponle atención a lo que Dios está hablando a tu corazón. El Dios que te ama, el Dios que a propósito pasó por tu casa, por nuestra casa, el Dios que dice: yo estaré donde 2 o más se congregan en mi nombre. El Dios todopoderoso que nos ama, que nos cuenta, que nos platica, que nos anima con los testimonios de otras personas.